Huelva. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la sociedad española y a su comité científico que hayan elegido esta comunicación como una comunicación oral. Pues bueno, la idea de este estudio pues fue respondernos a esta pregunta, porque teníamos ciertas dudas y cuando buscas la bibliografía y haces revisiones, pues ve que hay datos controvertidos. Que hay estudios que dicen que sí, que puede haber mayor riesgo en población con enfermedad inflamatoria intestinal de cáncer de cuello uterino o de displasia con respecto a la población general, pero hay otros estudios que dicen que no hay diferencia. Quisiera destacar este estudio, el último que se ha publicado a este respecto, es un estudio danés, que lo destaco sobre todo porque es el estudio es la cohorte que ha tenido mayor seguimiento, 35 años, y con mucha diferencia, un mayor número de pacientes, tanto con enfermedad inflamatoria intestinal, más de 27.000 mujeres, que se compara con más de 1,5 millones de mujeres sanas, ¿no?, como grupo control. Y ellos en los datos finales vieron que, comparando la población general con la colitis ulcerosa, hay mayor riesgo tanto de displasia de bajo como de alto grado, aunque en el caso de la colitis ulcerosa no hay diferencias con respecto a la aparición de cáncer de cervix, pero en la enfermedad de Crohn hay mayores riesgos para la displasia de bajo y de alto grado, pero sobre todo también para el cáncer de cervix. Por lo tanto, parece ser que sí, que en la población con enfermedad inflamatoria intestinal puede haber mayor riesgo que en la población general. Pero las diferencias pueden también deberse a los factores de riesgo, y es algo que a veces es difícil controlar en estudios de esta índole. Pero los factores de riesgo para la displasia o el cáncer de cervix pues los debemos conocer, ¿no? Principal, la infección por el virus del papiloma humano, que es necesaria, pero no es el único factor de riesgo. Hay más de 50 tipos, pero 8 explicarían el 95% de los casos de displasia o de cáncer de cuello uterino. Los más importantes, como conocemos, pues el 16 y el 18, que explican la gran mayoría de los casos. Como factores de riesgo para adquirir la infección sería un inicio precoz de las relaciones sexuales, un número elevado de parejas sexuales y haber tenido antecedentes personales de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. La gran mayoría de las mujeres infectadas, y esto lo tenemos que saber, por un virus de papiloma humano de estos genotipos oncogénicos, nunca van a presentar un cáncer de cuello uterino, es decir, es algo excepcional, es raro, pero sí se dan casos y algunos vemos en la consulta. Pero tenemos el inconveniente que, aunque es una infección de transmisión sexual bastante frecuente, la detección del virus del papiloma humano a veces al año o a los 2 años de adquirir la enfermedad se torna indetectable o incluso desaparece. Por lo tanto, a veces es complicado detectar este virus. Como otros factores de riesgo, el uso prolongado de anticonceptivos orales puede aumentar las probabilidades de padecer una displasia o un cáncer de cuello uterino hasta en 4 veces. La paridad, tener partos múltiples, 3 o más partos, un riesgo relativo de 2,6 y 7 o más partos, un riesgo relativo hasta de 3,8. El tabaquismo duplicaría el riesgo, también importante la inmunosupresión, sobre todo en este grupo de pacientes, y otros factores como la enfermedad de transmisión sexual, la baja condición socioeconómica o la desnutrición. Y en este caso pues nos vamos a centrar en la inmunosupresión. Muchos de nuestros pacientes, de nuestras mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal, están inmunodeprimidas, realizando tratamientos con inmunosupresores o anti-TNF, y nos pareció interesante pues estudiar este grupo en concreto. Y realmente en este metaanálisis, publicado en el año 2015, donde analizan 5 estudios de cohorte y 3 estudios de caso control, en total son 8 estudios, una población elevada de 77.116, ven que sí, que las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal que están inmunodeprimidas parece ser que hay mayor riesgo de padecer una displasia o bien un cáncer de cuello uterino, con un odds ratio de 1,34. ¿Y qué nos dicen las guías internacionales? ¿Qué recomendaciones nos dan? Pues bueno, ya en el año 2011 la Sociedad Americana del Cáncer define que nos recomienda que las mujeres inmunodeprimidas deben de realizarse 2 citologías durante el primer año tras iniciar el tratamiento inmunosupresor, y que posteriormente habría que hacer una citología con test de Papa Nicolau anual a partir de los 21 años. Y en la guía ECO, en sus recomendaciones de infecciones oportunistas, publicada en el año 2014, en concreto del virus del papiloma humano, no entra tan en concreto, pero dice que sí, que es altamente recomendable hacer un screening regular de cáncer de cuello uterino en las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente si están en tratamiento inmunosupresor. Bueno, y como objetivo del estudio lo que quisimos evaluar es que si realmente las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están en tratamiento inmunosupresor realizaban el cumplimiento o las recomendaciones de esta guía de práctica clínica.
La metodología pues, fue un estudio sencillo, hicimos un estudio descriptivo y transversal, donde se realizó y se pasó a las pacientes un cuestionario y en una hoja de recogida de datos se recopiló toda la información de datos demográficos con respecto a la terapia inmunosupresora y factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino y la fecha de la última citología. Nos centramos en 3 factores de riesgo. Aparte de la inmunosupresión, valoramos el hábito tabáquico, el uso de anticonceptivos orales, que lo consideramos como factor de riesgo el haber llevado más de un año de forma continuada los anticonceptivos orales, y el número de partos, factor de riesgo 3 o más partos. En cuanto a los datos generales, se analizaron datos o se recogieron datos de 101 pacientes, eran pacientes todas con enfermedad de Crohn, tratamiento inmunosupresor, una edad media de 41 años, 2/3 eran pacientes con enfermedad de Crohn. Y en cuanto a tratamiento inmunosupresor, 58% estaban con anti-TNF, 37% con tiopurina, un 3% con metotrexate y un 2% con corticoides de altas dosis. Destacar también que con tratamiento, con terapia combinada, había 28 pacientes. En cuanto a la distribución de los factores de riesgo, 47,5 pacientes eran fumadoras, solo un 15% de las pacientes tomaba anticonceptivos orales de forma crónica desde hacía más de un año y solo un 4% de las pacientes habían tenido 3 o más partos. En cuanto al número de factores de riesgo que presentaban las pacientes, solo un 42% de las pacientes tenía un factor de riesgo, que era la inmunosupresión. Algo más de la mitad, un 51%, tenía 2 factores de riesgo, aparte de la inmunosupresión combinaba alguno de estos 3 factores de riesgo, y hasta un 7% presentaban 3 factores de riesgo, es decir, la inmunosupresión más 2 de estos 3. En cuanto al cumplimiento de esta recomendación, es decir, en el momento de analizar, de preguntar a la paciente en la consulta, le preguntábamos si en el último año se había hecho alguna citología y solo 28 de las 101 pacientes, aproximadamente el 28%, se la había realizado. 36 decían que se la habían realizado entre el año y los 5 años y otras 36 la última citología había sido hacía más de 5 años o incluso había pacientes que nunca se habían hecho una citología. Analizamos también si este cribado se cumplía o no más en las pacientes que tenían 2 o más factores de riesgo, ¿no? Que creemos que es el grupo donde más hay que incidir y que más hay que informar sobre realizar este screening. Y vimos que solo el 17% de las pacientes que tenían 2 o más factores de riesgo se había realizado el screening en el último año. Y de este grupo que se había hecho la citología en el último año, vimos que solo 3 pacientes, aproximadamente un 10%, habían tenido una alteración. Eran 3 pacientes que habían tenido una displasia de bajo grado. Por lo tanto, concluimos que hemos observado que la mayoría de las pacientes, en nuestro estudio un 72%, estas pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento inmunosupresor no realizan de forma adecuada el cribado de cáncer cuello uterino como nos recomienda las guías. Que este bajo cumplimiento, pues sobre todo es muy alarmante en pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo, ya vemos que no lo cumplen de este grupo de pacientes hasta el 83%, y aunque la incidencia de displasia puede ser baja, estas pacientes pues deben de ser informadas sobre los factores de riesgo, deben de conocer las recomendaciones, y esto irá en beneficio de la detección temprana de la displasia y de cáncer de cuello uterino en estas pacientes. Pues nada, muchas gracias.